Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender totonaco, ¿sale? Me presento, me llamo Moisés García Ramos, soy originario de la Sierra Norte de Puebla. Hoy es de mi interés poder impartir o compartir con ustedes un poco de lo que sé del totonaco. Yo crecí con la lengua hasta los 12 años y lo hablo a la perfección. Por tal motivo, es por ello que me interesé a tratar de rescatar un poco de nuestra cultura, apoyar y aportar un poco de lo que nosotros sabemos para poder, para hacer que no se pierda en la historia, ¿no? Bueno, vamos a empezar como toda lengua, se inicia con los pronombres. Vamos a decir que los pronombres, como bien conocemos, lo hemos aprendido en la escuela, son muy sencillas. El yo, que significa yo, que significa kit en totonaco, se dice kit con K de kilo y de Ismael y T de Tomás. Y luego tú, que significa en totonaco wish, W y latina y X de Xochitl o de, bueno, X como lo conocemos. Yo, tú, él significa wa, WA y yo, tú, él, ellos, como se escribe, ellos se dice Watanin, WATANIN. Y nosotros, que significa kinen, K de kilo y N, K de kilo y latina, N de Nicolás y latina, N de Nicolás. Ahora bien, nos estamos saltando uno que es el de ustedes. Ustedes significa wishinin. Ahora bien, entonces vendría siendo de esta manera. Yo, kit, tú, wish, él, wa, nosotros, kinen, ustedes, wishinen. Ahora bien, son muy sencillos, apréndanselo para que en algún momento que tengan duda también lo pueden consultar. Este es un primer video que estamos haciendo, pero vamos a ir subiendo más para que vayamos aprendiendo juntos, y suscríbanse al canal para que se vayan enterando de los nuevos videos que vamos a ir haciendo. Posteriormente vamos a realizar una conversación para que ustedes vayan viendo cómo se pronuncian ciertas cosas y el acento que nosotros tenemos en la Sierra Norte. No todos llevamos el mismo acento, ya que otras regiones de la República, por ejemplo en Veracruz y otras zonas que hablan del totonaco, tienen diferente acento y tienen ciertas variantes que cambian en el momento de pronunciarlo, pero en todo caso todos entendemos, y nosotros nos ponemos a platicar en totonaco de una región con otra, nos comprendemos y nos entendemos perfectamente. Muy bien, me despido. Cuéntanos, y ya al rato platicamos nuevamente. Hasta luego.